¿Has escuchado hablar de los Nefilim? Estos gigantes mencionados en la Biblia, rodeados de misterio y controversia, plantean preguntas que desafían la lógica y la fe. ¿Quiénes eran? ¿Por qué existieron? Y, lo más importante, ¿qué significa su legado para nosotros hoy? En este video te llevaremos en un viaje profundo que conecta historia, espiritualidad y simbolismo para responder estas preguntas de una forma única. Si alguna vez te has preguntado sobre los misterios del Génesis, las historias de ángeles caídos o cómo la corrupción espiritual puede afectar nuestra vida, este video es para ti. Aquí no solo entenderás quiénes eran los Nefilim, sino que también descubrirás cómo estas historias pueden ofrecer reflexiones valiosas para el mundo moderno y para tu propio crecimiento espiritual. Ahora te pregunto, ¿estás listo para desentrañar uno de los mayores enigmas de la Biblia y descubrir cómo puede transformar tu perspectiva? Si la respuesta es sí, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que percibes el mundo espiritual y hasta a ti mismo. Los Nefilim aparecen en uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia, Génesis 6:1-4. Justo antes de que se describa el diluvio universal. Este contexto no es accidental, más bien, parece señalar que su existencia estaba relacionada con el aumento de la corrupción y la maldad en la tierra. Pero, ¿quiénes eran realmente estos misteriosos gigantes? Las interpretaciones varían ampliamente. Según algunas tradiciones, los hijos de Dios que engendraron a los Nefilim eran ángeles caídos. Esta idea sugiere que estos seres celestiales desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra, tomando esposas humanas y engendrando descendencia híbrida. Esta versión no solo es impactante, sino que también resalta la gravedad de las transgresiones previas al diluvio. Sin embargo, algunos eruditos rechazan esta interpretación, argumentando que los hijos de Dios representan simplemente a los descendientes de Set, el linaje piadoso que se mezcló con el corrupto linaje de Caín. Otro punto intrigante es que el término Nefilim proviene del hebreo raíz NPL, que significa caer. Algunos lo traducen como caídos, lo que alimenta la teoría de que estos seres estaban relacionados con la caída de los ángeles o con una condición moral decadente de la humanidad. Esta interpretación aporta una dimensión espiritual más profunda a su papel en la narrativa bíblica. Un detalle importante a considerar es la relación entre los Nefilim y el juicio divino del diluvio. Su mención en Génesis parece sugerir que su presencia era un síntoma del deterioro espiritual y moral de la humanidad. Esto plantea una reflexión para el lector moderno. ¿Qué tan lejos puede llegar la humanidad cuando ignora los límites establecidos por Dios? A medida que analizamos su significado, surge otra cuestión. ¿Cómo percibían los antiguos israelitas a los Nefilim? ¿Eran figuras de advertencia, mitos populares o algo más? En el siguiente capítulo exploraremos cómo las fuentes apócrifas y textos extrabíblicos arrojan más luz sobre esta fascinante historia. Para comprender a los Nefilim más allá de las escrituras tradicionales, es esencial explorar fuentes apócrifas como el libro de Enoc, un texto que profundiza en detalles sorprendentes sobre estos gigantes. Este libro, aunque no forma parte del canon bíblico, fue ampliamente respetado por las comunidades judías y cristianas primitivas, e incluso se cita indirectamente en el Nuevo Testamento, como en Judas 1:14-15. Aquí, los Nefilim no solo son gigantes, sino el resultado directo de un acto de rebeldía celestial. Según el libro de Enoc, los vigilantes, un grupo de ángeles designados para observar la humanidad, descendieron a la tierra y se unieron a mujeres humanas. Este acto prohibido dio origen a una descendencia híbrida, los Nefilim.
El texto describe a estos gigantes como seres de enorme tamaño y fuerza, pero también como destructores de la tierra, que trajeron caos, violencia y conocimientos prohibidos, como la hechicería y la fabricación de armas. Además del libro de Enoc, otras tradiciones extrabíblicas también mencionan a los Nefilim. En la literatura rabínica se les relaciona con el término refaítas, un linaje de gigantes mencionado en textos como Deuteronomio 2, 10, 11. Estas fuentes sugieren que, aunque el diluvio intentó erradicar a estos seres, su legado de alguna manera persistió, tal vez en grupos como los anaquitas y otros mencionados en la Biblia. Estas historias han generado debates intensos entre estudiosos. Algunos creen que los relatos apócrifos son intentos de explicar los misterios del Génesis con detalles más narrativos. Otros argumentan que estos textos reflejan creencias populares y mitologías que los antiguos israelitas compartían con sus vecinos culturales. Lo cierto es que amplían la perspectiva sobre los Nefilim, pintando un cuadro más oscuro y fascinante de su existencia. Pero, ¿qué significa todo esto para el lector moderno? Los Nefilim, tal como se describen en estas fuentes, representan no solo una advertencia sobre los límites divinos, sino también una conexión inquietante entre el mundo espiritual y el humano. En el próximo capítulo llevaremos esta exploración a un nivel más tangible al examinar lo que la arqueología y la historia tienen que decir sobre la existencia de gigantes. Los relatos sobre gigantes no se limitan a la Biblia ni a textos apócrifos. Culturas de todo el mundo han dejado registros fascinantes sobre seres de gran tamaño, desde los titanes de la mitología griega hasta los Jotuns de las leyendas nórdicas. Pero, ¿podría haber evidencia arqueológica que respalde la existencia de gigantes como los Nefilim? En diversas excavaciones arqueológicas se han reportado hallazgos de esqueletos inusualmente grandes. Por ejemplo, en el siglo XIX, en América del Norte, se encontraron supuestos restos óseos de gran tamaño atribuidos a civilizaciones antiguas. Sin embargo, muchos de estos descubrimientos han sido cuestionados como fraudes o exageraciones. Aún así, la persistencia de estos relatos mantiene vivo el debate sobre si los Nefilim eran más que un mito. En el ámbito histórico, textos como los de la antigua Sumeria mencionan a los Anunnaki, figuras divinas que algunos asocian con los Nefilim. Estos gigantes eran vistos como seres poderosos que interactuaban con la humanidad, compartiendo conocimientos y ejerciendo control. Aunque no hay pruebas directas de que los Anunnaki y los Nefilim estén relacionados, las similitudes son notables, lo que sugiere una posible conexión cultural o mitológica. Además, la ciencia ha documentado condiciones genéticas que podrían explicar parcialmente los relatos de gigantes. La acromegalia, un trastorno causado por un exceso de la hormona del crecimiento, puede llevar al desarrollo de personas de estatura excepcional, como se ha visto en figuras históricas como Robert Wadlow, el gigante de Alton. Si bien esto no explica por completo las leyendas de gigantes, aporta un enfoque más terrenal a su posible existencia. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Cómo reconciliar estos hallazgos y relatos históricos con los textos bíblicos? ¿Es posible que los Nefilim sean una mezcla de realidad, mitología y simbolismo espiritual? En el próximo capítulo, exploraremos su significado espiritual y lo que estos misteriosos gigantes podrían representar en un contexto más profundo. Más allá de la posibilidad de su existencia física, los Nefilim cargan un simbolismo espiritual profundo. En el contexto bíblico, su mención antes del diluvio no parece casual. Representan un punto de quiebre en la humanidad, un momento donde los límites entre lo divino y lo humano fueron transgredidos. Pero,
¿Qué significa esto en términos espirituales para quienes estudian estos textos hoy? Una interpretación popular sugiere que los Nefilim son un símbolo de la corrupción humana y la arrogancia. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres podría representar el deseo de cruzar fronteras divinamente establecidas. Esto no solo llevó al caos en la narrativa del Génesis, sino que también refleja la lucha constante entre obedecer los mandatos divinos o seguir los impulsos humanos. En otro nivel, los Nefilim podrían simbolizar la mezcla de lo espiritual con lo terrenal, en formas que no estaban destinadas a existir. En muchas tradiciones religiosas, la separación de estas esferas es esencial para mantener el orden. Su existencia, entonces, sería una advertencia sobre las consecuencias de ignorar los límites espirituales. Este mensaje sigue siendo relevante para quienes buscan equilibrio entre lo sagrado y lo mundano. El simbolismo de los Nefilim también se puede aplicar a la vida cotidiana. Representan la tentación de alcanzar poder o conocimiento de maneras prohibidas, algo que resuena incluso en el mundo moderno. Por ejemplo, las decisiones impulsadas por la ambición desmedida o la búsqueda de atajos pueden llevar a consecuencias devastadoras, tal como ocurrió en la narrativa del diluvio. Finalmente, los Nefilim plantean una pregunta reflexiva. ¿Qué simbolismos están presentes en nuestras propias vidas que podrían estar llevándonos fuera del camino correcto? Sus historias no solo hablan del pasado, sino que invitan a los lectores modernos a examinar las áreas de su vida donde la corrupción espiritual o moral podría estar echando raíces. En el próximo capítulo exploraremos qué ocurrió con los Nefilim después del diluvio. ¿Desaparecieron realmente o su influencia siguió latente en la historia bíblica y humana? El diluvio, según la narrativa bíblica, fue un acto de juicio divino destinado a erradicar la maldad en la tierra, incluyendo la presencia de los Nefilim. Sin embargo, su historia no parece terminar ahí. Después del diluvio, otras menciones en la Biblia sugieren que su linaje o influencia pudo haber sobrevivido. ¿Cómo es posible que gigantes aparezcan nuevamente en los textos bíblicos? En el libro de Números 13:33, los espías enviados a Canaán describen a los anaquitas como descendientes de los Nefilim, una raza de gigantes que habitaba la tierra prometida. Esta descripción crea un enlace directo entre los gigantes prediluvianos y las tribus posteriores. Aunque algunos interpretan esto como una metáfora del temor que sentían los espías, otros lo ven como evidencia de que el linaje de los Nefilim persistió. Otras tribus mencionadas en la Biblia, como los refaítas y los semitas, también son descritas como gigantes. Deuteronomio 2:10-11 relata que los semitas eran un pueblo grande, numeroso y alto, como los anaquitas. Estas referencias sugieren que, aunque el diluvio fue un reinicio para la humanidad, el impacto de los Nefilim dejó un rastro duradero en la historia bíblica. Una figura destacada que conecta a los Nefilim con los gigantes postdiluvianos es Golías, el famoso guerrero filisteo derrotado por David. Aunque no se menciona explícitamente como un descendiente de los Nefilim, su imponente estatura y fuerza lo convierten en un símbolo del poder y la amenaza de estos gigantes. Este episodio recuerda cómo la lucha entre lo humano y lo divino sigue siendo un tema recurrente en las Escrituras. El destino de los Nefilim plantea preguntas intrigantes. ¿Fueron completamente erradicados o su legado perduró en forma de historias, culturas y linajes? En el próximo capítulo veremos cómo este misterio continúa inspirando a la humanidad moderna, desde la cultura popular hasta las teorías conspirativas, y lo que eso significa para nuestra comprensión de lo divino y lo desconocido. Aunque los Nefilim son figuras antiguas, mencionadas en textos bíblicos, su impacto se extiende hasta nuestros días. Su historia
cargada de misterio y simbolismo, ha encontrado eco en la cultura popular, en las teorías conspirativas y en la búsqueda espiritual moderna. Pero, ¿qué nos dice esto sobre el atractivo persistente de estos gigantes? En la cultura popular, los Nefilim han inspirado películas, novelas y videojuegos. Desde representaciones de híbridos humano-divinos hasta relatos de héroes enfrentando gigantes, estas historias toman elementos del Génesis y los expanden en narrativas épicas. Esto demuestra cómo los temas bíblicos aún resuenan en la imaginación colectiva, recordándonos la conexión entre lo humano y lo divino. Por otro lado, las teorías conspirativas han vinculado a los Nefilim con conceptos modernos como los Anunnaki o incluso alienígenas antiguos. Algunos afirman que estos gigantes fueron más que un símbolo, sugiriendo que dejaron rastros físicos o tecnológicos que aún no comprendemos. Aunque estas ideas carecen de pruebas sólidas, subrayan la fascinación humana por los límites entre lo natural y lo sobrenatural. En la espiritualidad moderna, los Nefilim representan un recordatorio de los peligros de la arrogancia y la corrupción. Sus historias invitan a reflexionar sobre la importancia de respetar los límites divinos y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, el relato de los Nefilim sigue siendo una advertencia atemporal. Además, su legado nos desafía a cuestionar lo que sabemos sobre la interacción entre lo espiritual y lo físico. ¿Qué tan profundo es el impacto de lo sobrenatural en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos discernir la verdad en un mundo lleno de misterios? Estas preguntas nos conectan con la esencia del mensaje bíblico, un llamado a buscar la sabiduría y la guía divina. Finalmente, los Nefilim no solo son una historia del pasado, sino una ventana al eterno deseo humano de comprender lo desconocido. Su legado nos recuerda que siempre habrá preguntas más grandes que nuestras respuestas, invitándonos a seguir explorando, aprendiendo y creciendo. ¿Qué otras lecciones podrían estar escondidas en estos relatos antiguos? Tal vez el verdadero misterio apenas comienza.